Venezuela, el doctor Jorge Mier Hoffman es un investigador, es un hombre que ha escrito ya 2 libros y está preparando el tercero. Y a mí me llamó mucho la atención cuando leí el primero, se llama La Carta, y el segundo también se llama igual, pero porque se trata de determinar en lo que nosotros periodísticamente llamamos el lead de la noticia: quién, dónde, cómo, por qué y dónde está Bolívar. Es decir, profesor, primero bienvenido, y en segundo lugar, explíquenos rápidamente, aunque el tema es bien grande, ¿cómo se consideran esos libros y cuáles son las pruebas que usted tiene de la muerte de Bolívar? Buenas noches, gracias por la invitación. Evidentemente estamos hablando de un tema que es muy polémico. Vamos a utilizar la palabra de moda, porque Bolívar nunca pasa de moda, ¿no? Y estamos tocando un tema sumamente neurálgico y mucho más delicado de lo que se ha venido manejando hasta ahora, que es la muerte del Libertador. Lo primero que vamos a tocar, y eso con la finalidad de aclarar un poco, porque el tema es muy largo, es que sin excepción, todos los historiadores coinciden en que la persona que, vamos a decir, documentó la muerte de Bolívar fue Alejandro Próspero Reverén. Alejandro Próspero Reverén documentó que Bolívar murió en Santa Marta el 17 de diciembre, y él asistió al Libertador desde el mismo momento que él llega a Santa Marta el 1 de diciembre. Esta es una información que puede ser corroborada por todos los historiadores, inclusive por los curiosos, porque toda la documentación que al respecto se ha escrito de Bolívar parte del hecho de que Bolívar llegó el 1 de enero a Santa Marta, del 1 de diciembre a Santa Marta, y a partir de ese momento comienza una lenta agonía. Resulta que eso es falso. ¿Por qué? Es falso de toda falsedad por lo siguiente: porque hubo un testigo. A diferencia de lo que muchos creen, sí había un testigo. El mismo Reverén afirma, como afirman todos los historiadores, que en el momento en que Bolívar llega a Santa Marta, había una nave norteamericana que era la Grampus. Si bien es cierto que Reverén escribe sobre la muerte de Bolívar 36 años después de muerto el Libertador, en unas memorias que publica en el año de 1866, Bolívar muere en 1830, y menciona todo esto, resulta que la presencia de una nave norteamericana significaba que había una bitácora que podía señalar efectivamente qué pasó durante ese transcurso. ¿Qué hacía en ese momento una nave norteamericana? La explicación que nos dan todos los historiadores, y estamos hablando desde Líbano Aguirre hasta Manuel Caballero, por dar un ejemplo, los dos extremos, es que esa nave se encontraba por curiosidad en aguas colombianas y que tuvieron la gentileza de colaborar con Alejandro Próspero Reverén en colaborar en el diagnóstico del Libertador, que prácticamente había sido desahuciado por la tuberculosis. Hace 7 años yo comencé a buscar esa bitácora. ¿Pero cuándo llega exactamente esa nave? El Libertador muere el 17 de diciembre. ¿Cuándo llega esa nave? De acuerdo a la historia tradicional, la nave se encontraba para el momento en que Bolívar llega el 1 de diciembre. Estaba ahí, por casualidad. Apareció, pero no había mayor referencia. Hace 7 años yo comienzo a buscar la bitácora, entendiendo que la bitácora es un documento donde el capitán registra de puño y letra cada paso, y dentro de esa búsqueda encontramos que en el centenario de la muerte de Bolívar, en 1930, el gobierno de Colombia le envía al embajador de los Estados Unidos una carta en agradecimiento de que en algún momento de la historia los Estados Unidos colaboraron con el Libertador, porque lo asistió este médico de esa nave. Bueno, entendiendo de que existía esa bitácora ya en Colombia, puesto de que la embajada le envió copia de la bitácora a la Academia Nacional de la Historia, yo fui a buscar la bitácora y estuve ahí varios días buscando la bitácora, inclusive con el presidente de la sociedad de la Academia de la Historia Colombiana, que es el doctor Predaíta, y encontramos que la bitácora desapareció. Pero encontramos un registro de que esa bitácora había sido enviada también a la Academia de Venezuela. Me vine a la Academia de Venezuela y estuve revisando los documentos de la Academia de Historia, y la bitácora también desapareció, lo cual llamaba mucho la atención. ¿Cómo desaparece un documento de esa importancia? Y nos queda más que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Estamos hablando de los archivos navales de Washington. En los archivos navales de Washington hubo necesidad de coordinar abogados, especialistas en documentos antiguos, para que un documento desclasificado, como fue la bitácora, me fuera entregada, que es la bitácora que está aquí en este... ¿Ah, la consiguió? Sí, cómo no. Muy importante. Claro, aquí la tenemos. Esta bitácora tiene el sello que demuestra que es el sello de autenticidad,
ni siquiera ha sido abierto todavía. Pero esa es la prueba, allí estaría la prueba de la muerte. Vamos a decir que aquí está la... No la prueba de la muerte, quiero referirme que la aquí está la autopsia. historia, que fue lo que pasó. Ajá, exacto. Resulta que mientras la historia oficial nos dice que Bolívar llega el 1 de diciembre a Santa Marta, el capitán Isán Mayo, que era capitán de una nave de guerra, nos dice que el 1 de diciembre estaba capturando al Libertador en alta mar. Esa embarcación, Sí, señor. una embarcación norteamericana. Norteamericana. Aparece una versión Claro. nueva de todas las cosas. Y vamos a decir que tiene prueba, porque contra esto sí es verdad que no pueden decir que hay especulación, porque esto no se trata de un análisis, simplemente un documento oficial. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y aquí lo cuenta. El 7 de septiembre, por instrucciones de Andrew Jackson, el capitán de la nave de guerra, la Grampo, una nave de 24 cañones, tiene la misión de navegar aguas colombianas, bajo el argumento de que Colombia era un país muy inestable, por no decir que era peligroso. Y tiene la instrucción, tal cual como dice el capitán, de dirigirse al puerto de Santo Domingo y esperar nuevas instrucciones. Y así lo hace el capitán. El día 29 de noviembre, la nave se dirige a Cartagena, tal cual lo dice el capitán. Y el día 30 sale hacia Santa Marta, buscando a Bolívar. ¿Por qué decimos buscando a Bolívar? Porque él dice que en el transcurso de esa búsqueda ubica diferentes barcos, hasta que ubicamos el barco donde iba el Libertador. O sea que ellos, como nave de guerra, sabían que Bolívar... Claro, aparte el 29 y el Libertador llegó el primero. Exacto, entonces fíjate, el día 1 de diciembre, ellos ubican la nave Manuel, donde iba a bordo el Libertador. Inmediatamente le hace un disparo de cañón, lo dice aquí, y manda un barco con soldados a abordar el barco donde va el Libertador. Y le llevan una carta. Por eso el título, La Carta, del libro. Mucha gente ha pensado, mucha gente piensa de que la carta se refiere solamente a una carta que Bolívar escribió, de la cual vamos a hablar más adelante. La carta se refiere a una carta que le envía el presidente Andrew Jackson a Bolívar, a través de una nave de guerra. Fíjate que no se la hace llegar a través del embajador de Colombia, que hubiese sido en todo caso si hubiese sido un gesto diplomático, y menos entregarlo de manera violenta con un disparo de cañón. Debemos suponer, ya que la carta no conocemos su contenido, pero desde el punto de vista de los hechos nos permite asegurar que esa carta lo que tenía unas instrucciones dedicadas al Libertador, que en este momento había sido capturado por una nave de guerra. ¿Hay indicios de si lo detuvieron, si se lo llevaron, si lo secuestraron? Si hay, por lo siguiente, porque el capitán no cumple con el rito diplomático que hubiese significado abordar también el bergantín para presentar sus respetos, en este caso al general Bolívar. No, manda soldados y luego se encarga de custodiar la nave hasta el día 2. Cuando la historia oficial nos dice que el día 2 Bolívar estaba recibiendo caratos de sagú en la casa de aduana, resulta que de acuerdo al documento oficial, Bolívar el día 2 estaba siendo ahora sí abordado por el capitán de la nave, en pleno alta mar. Ahora, me causa curiosidad saber toda esta historia que está en ese documento y por qué ese documento no ha sido público o no se ha explotado esa información tan importante con respecto a la muerte de Bolívar. Claro, porque fíjate, aquí hay dos situaciones que debemos comenzar a analizar. Cuando se presenta la muerte de Bolívar, a raíz de una investigación que yo he venido realizando, de la cual tuvo conocimiento el presidente Chávez, y en ese momento surge el tema de la muerte de Bolívar, yo venía trabajando en una investigación que se sustenta en dos personajes que han sido estigmatizados por la Academia Nacional de la Historia. Es decir, la Academia Nacional de la Historia, desde que Vicente Lecuna hizo de ella una institución a los fines de que la última palabra en historia se maneja desde ahí, él estigmatizó a dos personajes. Uno de ellos fue José Izquierdo. José Pepe Izquierdo, que es un anatomista, de hecho, de la Facultad de Anatomía de la Universidad Central de Venezuela, ya su nombre. Él denunció en un momento dado de que había un personaje en la catedral y había otro personaje en el Panteón Nacional. Inmediatamente eso significó todo un hecho que aconteció, que la Asamblea Nacional Constituyente, estamos hablando de 1947, se abocara por 3 meses a estudiar el caso del cráneo de Bolívar. Y hay cosas interesantes que se dicen ahí, y lo saben los diputados de la Asamblea. Si buscan los archivos de la Asamblea Nacional que están ahí, está la versión de Andrés Eloy Blanco,
cuando se refiere a Vicente Lecuna, que estaba atacando duramente a José Izquierdo, él decía prácticamente textualmente, decía, lo que pasa es que Lecuna se considera que él es dueño de Bolívar. Y lo otro que aparece en el acta es una declaración del doctor Rafael Caldera, en el cual le increpan a decir que si él cree que Bolívar está en el panteón, y él dice que él no cree que Bolívar está en el panteón. Esa situación generó todo un conflicto que movilizó la prensa mundial. Durante 3 meses estuvieron debatiendo en el hecho y decidieron sencillamente silenciarlo. No se tocó más el tema. Ese por ese lado. Entonces, Vicente Lecuna se encargó de estigmatizar a Pepe Izquierdo, al extremo que la Academia de la Historia del momento sacó un documento para desprestigiar a Pepe Izquierdo como un historiador. La otra persona en la cual se sustenta el libro de la carta es Luciano Mendible, que era un perseguido político en la época de Gómez. Él estuvo en Barranquilla, donde tuvo acceso a una carta, que es la carta Fanny, y después le voy a explicar por qué es importante la carta Fanny. Y el Vicente Lecuna intentó comprar la carta, porque él era un coleccionista de cosas del Libertador. Mendible no quiso venderla, inmediatamente Lecuna arremetió contra Mendible, calificando que la carta a Fanny era apócrifa, y así ha sido examinado por la Academia de la Historia. Es decir, profesor, dice usted que en 1947 entonces hubo las primeras investigaciones orientadas más o menos a determinar que efectivamente el Libertador fue asesinado. No, a determinar que el personaje que está en el panteón no es Simón Bolívar. ¿Y usted cree que, si usted ha determinado en sus investigaciones que sí es? Fíjate, cuando uno analiza los hechos, desde que Bolívar aparece en Santa Marta hasta Bolívar, que es llevado en 1876 al Panteón Nacional por un decreto de Guzmán Blanco, resulta que la tumba de Bolívar fue profanada 19 veces. O sea, que no hay garantía de que... No solamente no hay garantía. Decir que ahí está Bolívar es algo que no está comprobado ni siquiera para los mismos estudiosos del caso, que lo han hecho por algunos años. ¿Por qué? Porque cuando Bolívar es colocado en la Catedral de Santa Marta, a los 4 años ocurre un terremoto que destruye la catedral. Durante 4 años, todas las lápidas estuvieron expuestas al aire libre. Y un señor llamado Manuel Lugueta dice que agarró el cuerpo de Bolívar y se lo llevó para su casa. Imagínate semejante responsabilidad. Luego lo regresan y luego Bolívar estuvo mudándose de tumba sin estar identificado su cadáver en ningún lado. Hasta el final, un personaje que aparece y es llevado por la comisión, ¿ok? Estamos hablando ya en el año 42, cuando va una comisión venezolana a buscar el cadáver de Bolívar. Es un tema escabroso, evidentemente, claro, de tocar. Porque ahora surge entonces la incógnita, profesor. Si estaba el cuerpo de Bolívar, entonces ¿cómo podemos determinar si fue envenenado, exacto, si fue asesinado? Ok, aquí es donde viene la parte interesante de todo esto. Cuando me corresponde a mí trabajar en el tema de la carta, que eso fue en el año 2007, comenzamos a estudiar un elemento que consiste en unos documentos que aparecen relacionados con la familia Mier, que son parientes míos. Son parientes, la diferencia es que ellos son descendientes directos de Joaquín de Mier, en el cual ya era un secreto de familia que Bolívar no había muerto en la Quinta San Pedro Alejandrino. O sea, eso era un hecho que se sabía. Y el lugar donde había muerto el Bolívar es un lugar que había desaparecido de la historia, porque no aparece ese lugar. Pero sin embargo era el lugar que era la hacienda de los Mier desde el año 1576. Imagínate lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para resumir la historia, pues sería muy larga contarla. Sí. Aquí lo que pasa es lo siguiente: Bolívar es capturado por instrucciones de Andrew Jackson, que era el presidente de los Estados Unidos, porque había una razón de hacerlo. Fíjate, vamos a recordar un poco atrás para entender cuáles son las causas de por qué ocurre todo esto. Cuando nos trasladamos al año 17, estamos diciendo que Bolívar se encontraba en Angostura y estaba prácticamente sumido en no poder avanzar porque los españoles de alguna forma están recibiendo armas. Y ocurre la captura de 2 barcos en aguas del Orinoco, que es la goleta Tigre y Libertad, que eran naves norteamericanas que llevaban armamento a los españoles. En ese momento Bolívar se plantea lo siguiente: si era válido dedicarle la guerra a España en este territorio, también era válido hacerlo con la Florida, porque la Florida en ese momento estaba en manos de España. Y Bolívar se propone hacer algo que desapareció también de la historia, que fue Bolívar invadir la Florida.
y manda para eso a Gregorio MacGregor, ¿okay? Que estaba casado con una sobrina del Libertador, y va junto con 150 hombres, llegan a la Florida, capturan la isla Meliá, pasan a Fernandina y fundan la República de la Florida. Es decir, que lo que hoy en día es Miami fue la República de la Florida por 67 días. Quizás en represalia fue la respuesta de Andrews. Claro, ¿qué pasó aquí? Luego ocurre que Bolívar designa a Lino de Clemente como el representante plenipotenciario en Washington, vamos a llamarlo Washington, que el presidente en este caso tenía como comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas Andrew Jackson, ¿ok? Entonces, en ese momento ellos se plantean una situación que la República de Florida era libre y se genera un conflicto con la intención de sacar a los, vamos a decir, los patriotas, y utilizan una técnica que ha sido muy común y se ha hecho muy popular. Un tribunal de Washington declara que Gregorio MacGregor es un contrabandista y se emite una orden de captura, y con una orden de captura se invade la Florida. Imagínate, algo parecido como se hicieron con Noriega, algo parecido como han hecho en otros lados, ¿no? Algo parecido como lo que han pensado con otros países. En otros países, y le funcionó muy bien porque lograron disolver eso, y para borrar de la historia este incidente que significó haber invadido una nación que ya era libre, como era la República de Florida, entonces inventaron una transacción comercial por $5 millones, borraron todo eso, donde Estados Unidos le compraba a España la Florida. Transcurren 13 años de esa situación. Bolívar viene con un ejército de 2.000 hombres a invadir Venezuela. ¿Por qué? Porque había un personaje que se llama Pedro Carujo, para los que más o menos han oído hablar de la historia, la famosa noche centembrina, cuando a Bolívar lo asaltan en el palacio. El personaje que asalta en el palacio, asesina a Ferguson, hiera a Diego Ibarra, golpea a Manuelita San y todo, era Pedro Carujo. Este Pedro Carujo, que era un asesino por su naturaleza, un sicario de la época. Un sicario de la época, resulta que él logra que lo indulten y se va a Venezuela. Y en Venezuela lo recibe Páez como un héroe, al extremo que inclusive le dieron prácticamente una medalla de reconocimiento por el valor que había tenido él de quererse enfrentar a Bolívar, y lo nombran comandante en jefe de las tropas de Maracaibo. Bolívar, ante esa situación, sale de Bogotá, pero no sale como nos los han pintado, que Bolívar salió enfermo. No, Bolívar sale con un ejército de 2.000 hombres, o sea, no salió nadie enfermo. Iba dispuesto a invadir a Venezuela, y en ese momento el presidente de los Estados Unidos era Andrew Jackson. Entonces él tuvo que haberse planteado, si Bolívar en un momento dado, sin contar con la fuerza que tenía desde Angostura, fue capaz de presentarse en las costas de Florida y crear una república, ¿qué sería capaz de hacer ahora Bolívar como presidente de 5 naciones con un ejército? Profesor, se nos agota el tiempo. El tema es súper interesante, aquí estamos todos, incluso todo el equipo andando muy atento a toda la explicación, pero se nos agota el tiempo y queda la duda, o sea, por supuesto se van a aclarar dudas a medida que usted va conversando con nosotros, pero se logra descifrar o se logra conocer si en efecto fue envenenado o si tuvo algo que ver Francisco de Paula Santander, que esa información o esa hipótesis también ha surgido. Claro, todos estuvieron, o sea, fue una suerte de complicidad total, donde el primer cabecilla fue Andrew Jackson. Agavillamiento ahí. Total, al extremo que planifican toda una estrategia, y para obligar a Bolívar a salir como salió, rompiendo inclusive su propia seguridad de montarse en un barco y permitir que la tropa vaya por Ciénaga para alcanzarlo en Santa Marta, ocurre el asesinato de Sucre. Eso desmorona al Libertador, y dentro de la expulsación propia de la situación, él acepta montarse en el bergantín Manuel de Joaquín Mier, un pariente que formaba parte de la conspiración. Él aborda eso, y en el momento que él se dirige a Santa Marta, es abordado por la nave de guerra Grampus, que es una nave comandada por el teniente Isan Mayo, de la Armada Norteamericana, 24 cañones, le hace un disparo de cañón, obliga a detenerse la nave. Eso lo dice aquí la bitácora, o sea, esto ya no es deducción, eso está aquí. Ahora, ese documento usted se lo ha entregado, o el presidente Chávez conoce de ese documento. No lo tiene. De hecho, este documento desapareció de la historia, como te repito, desapareció de la Academia Nacional de la Historia de Colombia, desapareció de la Academia Nacional de aquí. Para conseguirlo fue un trabajo extremadamente complejo,
pero nos permite saber exactamente qué fue lo que pasó. Y en este documento ahora va a ser entregado a la Asamblea Nacional porque se inició ya una investigación en el cual yo aporté a la comisión que investiga esto unos cabellos del Libertador a los fines que se hagan unas pruebas de ADN y se determinó que efectivamente eran cabellos de Bolívar. Vamos a decir que siempre ha estado vinculado con el tema. Ahora con esto vamos a decir que encontramos ahora la prueba de lo que pasó. Sí, 2 segundos para decir que nos están llamando de Margarita, que la 97.3 FM está encadenada con nosotros, está retransmitiendo el programa Dando y Dando. Ah, no, agradecido. Es que más, el tema es muy interesante. Y el tema no termina aquí, porque fíjate que la situación ocurre porque luego viene una complicidad general, histórica, que borra de la memoria de los venezolanos los hechos que ocurrieron en Santa Marta. Y aparece solamente el doctor Alejandro Próspero Reverén, que por cierto no era doctor, y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo determinó Pepe Izquierdo, que es la cátedra de anatomía de la universidad, lleva su nombre. Él determinó que no era médico. Y él es el que sirvió para justificar una tuberculosis que no existía por varias cosas. La tuberculosis en Bolívar era endémica, porque la madre de él murió de tuberculosis. De hecho, Bolívar era un hombre que retaba la naturaleza, o sea, su condición física le permitía hacer cosas que no podían hacer otras personas. O sea, Bolívar tiene una condición muy especial, y cuando uno ve el cuadro clínico de una persona, lo que ha hecho Bolívar, que haya muerto en la forma en que dicen que murió, y luego de encontrar todas estas pruebas, te das cuenta de cómo fue planificado sistemáticamente una mentira histórica. O sea, que tuberculosis no fue. No, nunca lo fue. Y además, como desafió la naturaleza en el Ahora, lo importante es esto, que este documento existe. Este documento va a ser entregado a la Asamblea Nacional para que forme parte de las averiguaciones que ya se están haciendo en la Asamblea Nacional. Tiene que tenerlo en mucho resguardo, profesor. Claro. Eso es un documento valiosísimo. Bueno, muchos de los documentos están en el archivo el general de la Nación, todos los documentos que han sido aportados. Este no, porque bueno, este prácticamente acaba de ser entregado. Es un documento que ni siquiera ha sido abierto todavía tiene el sello. ¿Cuándo se lo entregaron y quién se lo entregó? Esto lo entrega de la... Vamos a decir, el archivo de los Estados Unidos, que es el que maneja de Washington, maneja este documento. Una vez que lo desclasifica. Una vez que lo desclasifican de toda la gestión que se hizo, y cuando lo leemos, comenzamos a ver cosas importantes, como cuáles. Siempre se dijo que cuando Bolívar llega a Santa Marta, el doctor Alejandro Próspero Reverén se hace asistir de un médico de la nave de guerra, que era el doctor Magnay. Y así se ha tomado, es más, eso lo buscamos en todos los libros y aparece. Resulta que ese doctor Magnay no existe. Como allí tampoco, no existe esto. Ni tampoco existe la asistencia que se le hace a Bolívar. Doctor, mucha gente se preguntará, ¿por qué darle crédito a eso? Porque este es un documento desclasificado de los Estados Unidos que tiene el sello. ¿Ok? Fíjate que ahorita acaba de salir una versión que trata de cambiar el orden. ¿Por qué? Resulta que yo tuve un programa en el cual se presenta qué pasó sobre la muerte de Bolívar. Y lo hace la TNT de Colombia y se retransmite a Los Ángeles y Miami. Y ahí se presenta claramente cómo Bolívar fue objeto de una traición, cómo Bolívar no murió de tuberculosis, fue objeto de una conspiración, y eso de alguna forma comenzó a movilizar grupos de la Mossad, inclusive se movilizaron grupos de la Mossad, buscando el cuerpo de Bolívar, porque ya sabían que dónde está Bolívar. Toda esa situación generó un conflicto a tal extremo que entonces, cuando esta información, como se la estoy contando a ustedes, sale en los Estados Unidos, inmediatamente ahora sale una versión de un médico diciendo de que Bolívar fue asesinado, pero partiendo del hecho que fue por una tuberculosis o una mala praxis. Es decir, que tratan ahora de desvirtuar para no entrar en el fondo del problema, que fue un ajusticiamiento, que es en todo caso lo que nos interesa saber. Profesor, nos quedan escasos minutos, pero quiero que rápidamente me responda esto, y es con respecto a ese científico estadounidense que dijo que probablemente pudo haber sido envenenado por arsénico. ¿Hasta qué punto puede ser eso cierto, esa hipótesis puede tener valor? No lo tiene, fíjate, ese aspecto del arsénico lo está manejando porque así lo hicieron con Napoleón, ha manejado un poco esa figura. El hecho es de que él está tomando como elemento lo que ustedes van a leer, no se lo estoy diciendo yo, toda la información que pueden conocer de Bolívar se sustenta en Alejandro Próspero Reverén, personaje que formó parte de la conspiración, que no es verdad.
Y la verdadera causa de la muerte, que sabemos que fue por ajusticiamiento, ahora está reflejada en este Cobra documento. valor con ese documento. ¿Ok? Además de toda la investigación que está en el libro de la carta. ¿Ok? Porque es lo que nos permite ahora decir exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bolívar iba con la disposición de derrotar a Páez, iba con un ejército para acabar con Carujo, y se encontró en el camino la traición cuando se enervó por el asesinato de Sucre y cometió la imprudencia de montarse solo en ese barco donde lo estaban esperando una nave norteamericana, tal cual lo dice el capitán de la nave, no lo estoy diciendo yo. Profesor, lamentablemente se nos agotó el tiempo, el tema está súper interesante, hay muchas dudas. Provoca seguir claro, y acá todo el equipo de Ando y Ando está contento, pero... Perdón. Pero queremos agradecer que nos haya acompañado, que pueda compartir con nosotros esta valiosa información, pues esos libros, esa investigación que ha adelantado con respecto a esta muerte de Bolívar y que siguen vigentes porque siguen generándose discusiones con respecto a este tema, y qué bueno que haya podido compartir esa información acá con nosotros en Bueno, siempre la orden, y yo sé que esto trae mucha polémica porque estamos hablando de una figura como el padre de la patria, pero vamos a decir que lo menos que nosotros podemos hacer es reivindicarlo. ¿Reivindicarlo por qué? Porque Bolívar tuvo el ingenio que en el momento de su muerte pidió como última voluntad escribir una carta. Y esa fue la carta que escribió para Fanny Duvilar, que es una carta que Vicente Lecuna la calificó como apócrifa, pero que tiene códigos masónicos, porque Bolívar era masón, y cuando uno devela los códigos encuentra que Bolívar da la respuesta cómo, cuándo, quién lo mató, dónde está Bolívar. ¿Parece fantástico? Yo diría que no. Fantástico fue lo que hizo Bolívar. Profesor, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Nosotros nos corresponde hacer una pausa acá en Dando y Dando. Estoy segura que ustedes, al igual que nosotros, quedaron con ganas de seguir escuchando al profesor. Nosotros vamos a regresar en minutos los temas.